Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anunciamos antes de irnos a la pausa, más temprano también cuando hacíamos los comentarios. Nos acompaña esta mañana Cardenal Pedro Barreto, ha tenido la gentileza en medio de sus actividades, que son muchas, de poder darnos unos minutos esta mañana para conversar sobre no solo, digamos, la transición, el gobierno, qué cosa es lo que se viene, sino como país donde deberíamos centrar nuestras prioridades, habida cuenta que el proceso electoral y la pandemia, creo yo, si es que algo de sensatez tenemos como país y aprendemos de las lecciones, nos ha dejado una marcada agenda que ojalá se pueda priorizar y tener en cuenta. Cardenal Barreto, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, Glatzer, y con mucho gusto estoy para responder tus preguntas que puedas hacer. Sí, Cardenal, gracias por atendernos. Quisiera yo comenzar haciendo una comparación. Ayer veía y con agrado que representantes de distintas expresiones de fe en nuestro país, tanto católicas, evangélicas y de otra naturaleza, se juntaron en lo que llamaron un momento para orar, es decir, en el marco de sus propias creencias, para conjuntamente hacer, digamos, un llamado probablemente a la unidad también desde, digamos, una lógica de, al margen de mantener ciertas diferencias en torno, y eso es el legítimo derecho de cualquier persona a expresar su fe como le parece, pues decidieron juntarse. Y muchos nos preguntaban, mientras ayer lo veíamos, si era posible eso, trasladarlo a otro escenario en nuestro país, por ejemplo, después de una campaña electoral tan intensa y tan cargada de una serie de actos que deberíamos claramente desechar del vínculo entre nosotros. Cuéntenos un poquito de la iniciativa y reflexione para nosotros sobre si podríamos avanzar a eso, pero en qué condiciones y bajo qué requisitos. Sí, ayer fue una experiencia, yo diría, inédita, porque era la primera vez que diversas confesiones religiosas nos uníamos para orar por el Perú. Y para orar por el Perú significaba pues un signo de esperanza. Mayoritariamente el Perú es una sociedad creyente de diversas índoles religiosas específicas, pero que tuvimos esa decisión de unirnos para orar a Dios, para pedir a Dios por nuestro país, por nuestra sociedad tan golpeada por la crisis sanitaria como también por la crisis política que ha dejado, yo diría, hoy ondas, yo diría, muy claras de dolor, de sufrimiento, de heridas, de enfrentamientos, de mentiras que han dañado ese tejido social que nunca debimos tocar, porque cuando la verdad no se abre paso, trae consecuencias de separación, de enemistad. Sin embargo, Dios es el primero que nos perdona, pero al mismo tiempo nos invita a comenzar algo nuevo. Y como ustedes han podido fijarse en esta oración que diversos representantes de iglesias hemos hecho, es precisamente pedirle a Dios que nos bendiga, nos acompañe, porque la libertad y la justicia es la causa que Dios defiende, es la justicia de la causa que Dios defiende. Y en este sentido no podemos dejar fuera a Dios cuando se trata del bien común de una sociedad como la peruana. En este sentido, queríamos poner en primer lugar a Dios en nuestras vidas, respetando todas las posiciones personales, pero que definitivamente teníamos que dar gracias a Dios por las autoridades que en los últimos 8 meses y medio han estado presentes y han hecho lo indecible para llegar a buen puerto esta democracia tan frágil, tan precaria que vivimos. Se abre paso en este bicentenario un signo de esperanza muy grande para nuestro Perú. Ahora, Cardenal Barreto, y por supuesto coincidiendo con su perspectiva y sus palabras, ojalá eso se trasladara, como decía al comienzo,
a la práctica política también. Pero ¿cómo hacer para que esto no sea a paso forzado y no sea saltándonos todos los pasos que hay que dar para apuntar a la reconciliación y a la unidad? Porque hay personas que dicen, y hay que voltear la página, o sea, esto se acabó, fue una campaña electoral y pasemos, reseteemos todo y comencemos de nuevo. Pero eso no es sanador necesariamente, porque justamente lo que hay que hacer es identificar lo que ha pasado en lo que no estamos de acuerdo todavía, ¿no es cierto?, en caracterizar qué cosa es lo que ha pasado para poderlo superar, porque si no va a ser como cuando uno barniza o cuando uno se maquilla, simplemente pasarán los días y regresaremos a lo mismo. ¿Qué de la campaña que usted ha escrito hace un momento le ha parecido en ese sentido lo más duro, lo más doloroso que deberíamos poner en el centro de su interés para reconocerlo y después caminar, ojalá, a revertirlo? Bueno, hemos dicho ya claramente dos cosas que son fundamentales. Estamos en el sistema democrático. La democracia es el sistema no perfecto, pero que la Iglesia en su doctrina social considera que es el que expresa mejor la voluntad popular. El poder está en el pueblo, en los ciudadanos, ciudadanas que delegan a una persona o a un grupo de personas para que en su nombre puedan ejercer esa autoridad política. En segundo lugar, tenemos que definir la política como la búsqueda del bien común. Esta afirmación, que es fácil de decir y que es difícil poner en práctica, es la columna vertebral de toda acción política. Y en este sentido, la Iglesia Católica y las demás iglesias creyentes en Dios participamos de esta búsqueda del bien común y que, como dice el Papa Francisco en su encíclica Hermanos todos, es la búsqueda del bien común mediante un diálogo con respeto, con verdad y sobre todo con la búsqueda de el beneficiar a todos, no a un grupo. Y en este sentido creo yo que mal haríamos voltear la página sin hacer un examen de lo que ha pasado, porque hay responsables de esta larga agonía democrática y que ya estábamos muy preocupados porque se venía el 28 de julio y según la constitución política debía nombrarse a un presidente. Entonces, en este sentido, aunque era una agonía difícil, dura, angustiosa, hemos aterrizado gracias a que los organismos electorales cumplieron fielmente su mandato de respetar la voluntad popular. En este sentido, creo que estamos en unas circunstancias muy propicias para evaluar seriamente qué es lo que nos ha pasado, que no podemos voltear la página simplemente porque si no estamos abocados a repetir lo mismo. Y no puede quedar impune cuando alguien ha utilizado la mentira para desconcertar y hundir más a nuestro país. Gracias a Dios, estamos en una situación muy, muy especial de esperanza y de trabajar juntos y espero que este tiempo doloroso que hemos vivido y estamos viviendo a nivel sanitario, a nivel político, nos haga reflexionar y nunca más podamos decir lo que está bien, ¿no? Diciendo que está mal. Y la democracia ha vencido. Ahora, Cardenal Barreto, pero yo lo escucho y claro, paradójicamente, ese sector al que usted se refiere, que hizo de la mentira moneda corriente y que trató de desestabilizar el orden constitucional con una mentira recurrente, como usted ha dicho, se hacía paradójicamente en nombre de la defensa de la democracia. Y eso termina paradójico, ¿por qué? Porque usted lo que dice, y con razón, es lo que toca ahora es fortalecer la democracia. Pero si la democracia es lo que defendieron, eso que usted dice, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿A qué me refiero con eso? El otro día le escuché
en su misa al Monseñor Castillo, poner un ejemplo muy interesante, y citando a Mafalda además, decía, ¿no? Una madre estaba con su hija en una esquina, en una calle, y la niña gritaba y hacía un berrinche, y la madre le mete una cachetada y le dice, tranquilízate. Y Mafalda le dice, qué bonita manera de buscar la paz, ¿no? Es decir, buscas defender la democracia rompiendo la democracia. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se vacíe el contenido de la democracia? La democracia no es un término, es una forma de relacionarse, es algo que nos permite esas libertades, es lo que nos permite ser iguales sin que nos persigan por ser diferentes, aunque parezca contradictorio. ¿Cómo hacemos para que no se distorsione el sentido del sistema democrático? Bueno, es muy claro que, por ejemplo, en el Perú, el 17 de mayo pasado, juramentaron ambos candidatos presidenciales ante la ciudadanía de cumplir fielmente estos 12 indispensables, básicos actos democráticos. Entonces, ahora podemos decir que la democracia no es la interpretación de un grupo interesado. Bajo la apariencia de democracia estaban creando el caos. Y desde este caos ha surgido algo que lo estamos experimentando ahora, cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclamó presidente al profesor Pedro Castillo, cuando recibió sus credenciales. Ese acto, yo diría, ha sido fundamental, porque se ciñe a la constitución política del Estado. Esto ha dado pie para que más de 45 representaciones nacionales estén presentes mañana en la juramentación del nuevo presidente, el señor Pedro Castillo. Esto está indicando que la democracia tiene que estar ceñida precisamente a la constitución política vigente en este momento. Y esto es una satisfacción para todos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos arribado a buen puerto, a ese puerto del consenso. Por eso, estos 12 juramentos que hicieron el señor Castillo y la señora Keiko Fujimori como candidatos presidenciales, ahora se transforma en un cauce de comunión, de participación en la verdad democrática que vivimos en este momento. Ahora, exigible, cardenal, a el profesor Castillo, por supuesto, como presidente, pero también a la oposición y a la propia señora Keiko Fujimori, que clara y abiertamente contradijo lo que ahí, digamos, firmó abiertamente, digamos. ¿Cómo hacemos para que no termine siendo una exigencia a la moderación, al buen comportamiento, a la democracia del presidente, pero que los otros actores que estuvieron aupados detrás de Keiko Fujimori mantengan la beligerancia y el mal comportamiento que tuvieron? Habría que pedirles a ellos tranquilidad y moderación también, y a los medios de comunicación, por cierto. Ahora, yo no diría que es moderación pensar en la proclama ciudadana y el juramento democrático. Es muy exigente. No es invocarle al presidente una moderación. Es decir, lo que ha podido decir o pensar, la ideología, ¿no? De su partido o del partido, no es moderación, es exigir que el único cauce para la comunión, la unidad entre todos los peruanos es precisamente el fiel cumplimiento de la Constitución, de las leyes, del Estado de Derecho. Esto es una exigencia mucho más grande de pedirle moderación. De acuerdo, Estamos de acuerdo. Pero la exigencia se aplica también para los otros, ¿no es cierto, cardenal? Así Porque, es, por efectivamente, porque claro, a mí me parece, y creo que ya en otro momento lo hemos conversado, o sea, el profesor Castillo tiene que actuar con una profunda convicción democrática, si no, digamos, tendremos que salir al frente y hacer que se conducte en esos términos. Pero se suele a veces cargar la tinta solo para ese lado en la lógica de él tiene que actuar en democracia, pero los otros no corregir mínimamente su comportamiento, que sabemos muy apegado a la democracia no han sido. Lógicamente, yo comprendo
perfectamente que algunos estarán molestos o fastidiados por el resultado. Eso es comprensible. Pero ahora el presidente de la República tiene que marcar una línea muy clara de unidad, como lo ha expresado, de todos los peruanos y peruanas, incluyendo aquellos que han estado en la oposición. Ahora podemos decir claramente que el Perú necesita buscar consensos. Consensos no significa ceder en cosas que son esenciales, y eso es la democracia. Y por tanto, la vida de la sociedad tiene que enrumbarse en esta exigencia de todos los peruanos y peruanas en cumplir fielmente el mandato constitucional. Y ahí nadie puede salirse. Esta es la voluntad general de los pueblos que San Martín afirmaba. Y es la justicia de su causa que Dios defiende. Y Dios defiende la verdad, Dios defiende el respeto, Dios defiende la justicia, y que tenemos que comenzar por los más pobres, por los más alejados. Es una oportunidad maravillosa para el Perú de que tengamos un presidente electo, mañana será ya formalmente reconocido, para que podamos unir razas, culturas, religiones, con solamente la bandera nacional, que para nosotros es el bien común de todos los peruanos. Hay una tarea pendiente, cardenal, también sobre la cual le quiero preguntar, que por supuesto va más allá de lo que ha pasado en la campaña electoral, pero que tal vez ha llegado a una situación superlativa en ese último proceso, y es el racismo, la discriminación, el clasismo que ha estado muy presente en la campaña. Hay gente que ha disfrazado ideología su racismo, claramente, y el profesor Castillo claramente ha estado en ese sentido perjudicado abiertamente. Y no es que ha sido en algunos casos disimulado, ha sido muy explícito en varios momentos de la campaña también. ¿Cómo hacemos para que eso en el Bicentenario sea un asunto del cual tengamos que hacernos cargo en serio? Porque solemos a veces muy asolapadamente o buscar disimular que ese es un problema cuando lo es y lo estamos viendo hasta ahora. En realidad tenemos que construir en este bicentenario un Perú de todas las sangres, de todas las culturas, y no aceptar ningún signo de separación entre nosotros por diversas causas, ni racial, ni cultural, ni geográfica, ni política. Entonces tenemos que construir un país de hermanos y hermanas, no de extraños. Es decir, tenemos que ser conscientes que el Perú, su gran riqueza cultural, su diversidad, eh, se puede decir de todas las sangres, como he indicado, tiene que caminar muy unido. Y la independencia nacional surgió de voces distintas de todas las regiones del Perú, de la costa, de la sierra, de la selva, del centro, del norte y del sur. Es decir, cuando hay una causa que beneficia a todos, tenemos que unirnos. Y aquí está el tema muy de fondo, que tenemos que ser conscientes que somos familia. No podemos dividir más un país, porque la división viene del mal, del malvado, podríamos decir, del diablo. Y el diablo divide, el diablo miente y se utiliza a personas con nombre y apellidos, y con cada uno de nosotros en determinado momento, si es que lo dejamos entrar en nuestra vida. El diablo divide, Dios une. Por eso es la justicia de su causa que Dios defiende, que es la fraternidad, que es la libertad, que es la justicia,
y que es la búsqueda y la construcción de la paz. No podemos sentirnos extraños en nuestro país. Todos tenemos que acercarnos y recordar que somos familia. Ahora, cardenal, ¿y cuál sería, digamos, esos puntos de encuentro, esos puntos comunes, esos puntos de consenso desde su mirada ineludibles en un escenario que ha combinado, como usted bien ha dicho, una crisis de la pandemia y una crisis política también? Porque hemos estado lamentablemente acostumbrados a la instrumentalización de la política para proteger intereses que no son los de las mayorías. Usted en algún otro momento aquí, en otros medios, ha expresado con preocupación en torno a eso. Pero ¿cuál diría usted es lo que no debemos en estas épocas dejar de hacer, o por lo menos de qué no deberíamos dejarnos de hacer cargo? En primer lugar, ya lo he indicado, es precisamente el cumplimiento fiel del juramento democrático que el presidente electo ha hecho el 17 de mayo. Segundo, que todos nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que colaborar con vigilancia cívica este fiel cumplimiento básico para vivir en democracia. En segundo lugar, tenemos que tener todos un solo compromiso: buscar el bien común del Perú. Y aquí tenemos que ser muy enfáticos. Ningún partido político puede solucionar un problema, yo diría, global al país y global en el mundo sin tener que pedir esa colaboración sincera de otros partidos y de toda la sociedad para que el Perú se enrumbe por este camino democrático que todos deseamos. Es buscar el bien de nuestra patria con esta ansiada experiencia de libertad, una libertad que se construye día a día, que no es fácil y que por tanto tenemos que ser hoy verdaderamente patriotas. Y la patria no es defender las fronteras solamente, porque la humanidad no tiene fronteras. Pero si Dios nos ha puesto aquí en el país para que sea un país abierto a la realidad del mundo y no vivir en nuestra propia burbuja. En este sentido, creo yo que se espera de todos nosotros reconocer que el Bicentenario es una oportunidad magnífica para crecer en calidad de vida, en justicia y sobre todo en la construcción de la paz. Y ojalá sea la oportunidad que no desperdiciemos. Cardenal Pedro Barreto, le agradezco muchísimo, como siempre, por haber reflexionado con nosotros esta mañana. Es bien importante escucharlo y vamos a esperar cómo es que se presente este nuevo momento, y ahí, como usted dice, ojalá se pueda sacar adelante el país con los aprendizajes debidos. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias. Que le vaya muy bien. Y felices fiestas. De igual modo, cardenal, que le vaya muy bien. Ha sido cardenal Pedro Gracias. Barreto, que ha conversado con nosotros esta mañana. Voy a ir a una pausa, de eso un instante estamos aquí en Hay Derecho de Enseñar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.